Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías e invitados. Un placer para mí de nuevo estar en esta comparecencia de esta comisión, que es la que realmente rige nuestros destinos, por lo menos en todo lo que afecta a los proyectos de ley y a todo el trámite normativo que ha sido profuso estos últimos años. Primero empezaré con una breve descripción del sector químico español, la situación, cómo ha acabado el año, y luego de la situación competitiva. La verdad es que, atendiendo al anterior compareciente y las preguntas que han formulado, trataré de dar respuesta en mi presentación a algunas de las que se han hecho al señor Hojas. El comportamiento del sector químico en 2020, digamos que ha sido el mejor de toda la industria, por resumir. Solo ha caído un 0,4%. Hablo de integración de química y farma, que es lo que lleva Feike. Un 0,4% la caída que ha tenido. Pensemos que la media industrial, la industria manufacturera, ha caído un 11%. Que también es menos de lo que ha caído la economía española. Básicamente se ha producido este hecho, este comportamiento estable, debido a que hemos crecido mucho en el área farma y en el área que tiene que ver con desinfección, antisépticos, geles hidroalcohólicos, también en las gases medicinales, en el oxígeno que hemos tenido que suministrar. Tenemos una capacidad, creo, de 5.000 millones de metros cúbicos somos capaces de generar en España de oxígeno. Tenemos plantas de producción para ese volumen incluso. Y esto también para los materiales que tienen las mascarillas, el polipropileno, las EPIs, etcétera. Todo esto ha generado una mayor demanda. Y, por otro lado, donde hemos sufrido ha sido, evidentemente, en automoción y en construcción, que son dos de nuestros sectores más demandantes, donde, evidentemente, han estado a otro nivel. Pero, aún así, hemos llegado a un equilibrio de una caída de solo 0,4%. Esto, traducido en cifra de negocios, es una caída del 2,9%. Pero, aún así, es una de las menores caídas que ha habido en toda la economía española. Y hemos alcanzado una cifra de negocios cerrada el año pasado de 64.500 millones de euros. Por la referencia, creo que la hice otra vez, esto es el doble de lo que factura Coca-Cola en el mundo. El doble, lo que factura solo la industria química que tenemos en España. Por eso creo que tiene un gran valor. Un dato curioso es que hemos crecido en empleo el año pasado. Hemos crecido un 2% de empleo. Hemos llegado a 210.000 trabajadores, que es el récord histórico de empleados que tenemos. Que esto, traducido en indirectos e inducidos, es más de 711.000 empleados directos asalariados. ¿Por qué hemos crecido en empleo? Básicamente porque ha habido una protección de los ERTEs. Eso ha sido muy importante. Ha sido muy importante porque con la crisis de 2008 sí se produjeron mucho más despidos. La gente no sabía cuándo se iba a recuperar. Se produjeron mucho más despidos. Luego hubo la recontratación y hubo problemas, porque al final la gente que trabaja en el sector químico es gente muy cualificada y no es sencillo deshacerte de empleados que luego tienes que volver a recuperar rápidamente y encontrarlos en el mercado si es que están disponibles. Es muy complicado que pueda sobrevivir, cerrar una empresa y luego volver a abrirla. Yo creo que, en general, en el sector químico no se han cerrado empresas, se han mantenido las producciones a los niveles que fueran y se han tenido que acoger a ERTEs, no demasiados. La verdad es que ha habido muy pocos en el sector químico, lo cual es positivo. Pero sí es verdad que los ERTEs han sido una salvaguarda para poder propiciar que creciera el empleo, que ha crecido sobre todo en el área farma, donde hemos tenido un incremento de demanda. Con este dato, pues ahora mismo generamos el 5,5% del PIB industrial, del PIB nacional, y aproximadamente el 14% del PIB industrial. Y somos el segundo sector industrial después de alimentación y bebidas, que como sabrán es un sector todavía más importante en tamaño que el sector químico español. Creo que esto determina un poco que somos un sector resiliente, un sector bastante estratégico. Porque si miramos las dos crisis, la económica de 2008 con la pandémica de 2020, y juntamos cómo ha crecido el sector químico, cómo se ha comportado desde 2008, hemos tenido un crecimiento productivo del 18% y un crecimiento de la cifra de negocios en este periodo del 30%. Les pondré en comparación con la media industrial. Productivamente, la media industrial ha bajado un 28,8%. Tenemos un 30% menos de industria que teníamos en 2008. Esta es la cifra, la real. Y esto es lo que tiene que realmente prestar atención el Gobierno, la oposición, todos los partidos, pues es lo que tenemos que solucionar. ¿Por qué lo digo? Porque al final, cuando tienes industria, tienes mejores salarios, tienes más formación, más cualificación, tienes más ingresos para el Estado por estos salarios. Y les pondré el ejemplo otra vez del sector químico. Nosotros tenemos más del 90% de nuestros empleados son indefinidos, de los 210.000 que tenemos directos. Salario medio de 38.000 euros. Es un 62% más que la media nacional y el triple que la hostelería, por ejemplo. Pero si luego lo ponemos en el contexto de
¿Qué beneficios otorga esto para el resto de la sociedad? En IRPF, aproximadamente por cada salario medio nuestro hay 7.000 euros. Y en cotizaciones sociales se aportan a la caja otros 13.000. Estamos hablando de 20.000 euros por cada puesto de trabajo del sector químico, como media. He hecho una media, es muy difícil hacerlo porque todos los salarios van en muchas bandas, pero esto es la media que nos daría con un salario como el que tenemos de 38.000 euros. Y luego somos el sector que más invierte en formación. Actualmente 230 euros por empleado y año. Es una cifra que es 10 veces más que lo que ofrece la hostelería, 4 veces más que la media nacional o 2 veces más que la media industrial. Y además somos el sector que de aquí a 2030 tiene el mayor crecimiento previsto, una media del 4,5% anual hasta 2030, a nivel global, mundial. La demanda de productos químicos aumenta, al final, una forma de resumirlo es hay palos y piedras y el resto es química. Cada vez son materiales más avanzados, necesitaremos baterías, se harán de grafeno, o seguiremos con litio, etcétera, o serán de vanadio, las haremos con moléculas orgánicas, pero la química está en todos los avances que proporcionemos. Y esto me recuerda que tuvieron aquí la comparecencia de Teresa Rasero, la presidenta de JAI de Air Liquide, que siempre habla de los aerogeneradores y cuánto hormigón, aluminio y acero hay en los mismos. Y quiero recordarle que siempre se olvida del mal principal, que es la química. Pues la química son las palas, con fibra de vidrio, fibra de carbono, poliéster, PVC y resina epoxi. El resto, sí es verdad que son otros materiales, pero estos son los principales sin los cuales no tendríamos las palas que hacen funcionar los aerogeneradores. Y otra parte importante del sector, dos características últimas que voy a describir el sector. Uno es el carácter internacional. Exportamos casi el 60% de lo que producimos. Por sectores industriales somos el segundo que más exporta. Exportamos por valor de 36.500 millones de euros. Sí es verdad que luego cuando publica el Ministerio de Comercio las cifras, el Ministerio de Industria las cifras de comercio exterior, si no aparecemos ni el primero, el segundo, el tercero, aparecemos el cuarto, pero es porque ellos son unas agrupaciones. De hecho, agroalimentaria mezclan agricultura, que no es industria, con la industria alimentaria, y bienes de equipo, que también nos superas porque mezclan muchísimos sectores. Pero si llamamos solo los CNAEs, el primer sector es el sector automóvil y el segundo sector es la industria química, con un 15% y 16% de todas las exportaciones industriales que realiza España. Y la otra, que es nuestro ADN, es la I+D+I. Nosotros invertimos 1 de cada 4 euros que se invierte en I+D+I en España por parte industrial lo hace la industria química y 1 de cada 5 investigadores está en la industria química. Esto hace además que seamos el sector que tiene un mayor porcentaje de inversión en I+D+I respecto a su PIB, respecto a su valor añadido bruto. Es el 11,5%, que esto es el doble que la industria media industrial, que está en el entorno del 6%, y, por supuesto, de la economía española, que la media nacional está en el 1,7% del PIB lo que invertimos en I+D+I. Y esto en cuanto a la situación del sector químico. ¿Dónde estamos ahora afectados? En la anterior comparecencia hablamos, voy a intentar repetir los mismos índices o generalidades, o las situaciones que estábamos viviendo. La cuestión de la demanda era la primera que nos preocupaba, cómo recuperar el automóvil, la construcción. El caso de la demanda de automóvil, preocupados porque los datos que se nos han trasladado, lo hizo el señor de los Mozos el otro día aquí también en comparecencia, y creo que los datos estamos en un 30% respecto a 2019, cumplimentado marzo, lo cual es, por ser el último año normalizado, hasta marzo, lo cual es terrible. Y luego, si comparamos la producción, los vehículos que se producen en España, estamos respecto a enero-febrero del año pasado, que todavía eran prepandémicos. Enero-febrero de este año, que es la cifra que ha publicado ya el Instituto Nacional de Estadística, estamos un 12% por debajo en la producción de automóvil y estamos un 20% en la producción de componentes. Es verdad que la producción del automóvil, el ensamblador final, son multinacionales, todas de capital extranjero, pero la mayoría de todos los componentes son capital nacional. Tenemos una industria de componentes brutal en España. Lo saben por Ficosa, lo saben por Antonino, lo saben por el grupo Gestamp. Y esta industria hay que protegerla y tenemos que seguir con ello. Por eso sí, es verdad que las medidas del plan de recuperación, los 13.200 millones de euros, para nosotros, hasta que veamos cómo se van a encauzar y dónde van a destinarse exactamente, para nosotros es primordial que haya un PERTE del automóvil. Es un sector tractor fundamental para España. Tenemos que seguir siendo el segundo productor europeo de automóviles, el octavo mundial, y es algo que nos puede generar muchísima riqueza y empleo de calidad en España.
Y tiene que haber un PERTE y, sobre todo, tiene que haber un PERTE y tiene que estar orientado a generar inversiones productivas. Y no solo en el propio automóvil, en el producto final y poder atraer los modelos eléctricos, híbridos y avanzados, sino también toda la cadena de valor, los que van a producir baterías en la industria de los componentes o incluso en la industria química. Nosotros proporcionamos el 60% del peso en un automóvil. Y mira que tiene acero y aluminio. Pero nosotros somos los que proporcionamos los neumáticos, nosotros proporcionamos el airbag, aunque sea a través de una reacción, pero todo el policarbonato de los faros, de las lunas, de los techos solares, todos los aislamientos térmicos y acústicos, todas las fibras, los cinturones de seguridad son fibras químicas, el líquido de frenos, por supuesto. Les enumeraría, ahí está 200 kilos de plásticos diferentes, polipropileno, plásticos ABS, etcétera. Hay muchísimos. Por eso es fundamental para el sector químico. En la parte de la construcción, para nosotros, quizá lo más importante es que están los presupuestos en el Estado, que se ejecuten esos presupuestos que están previstos, por todo para infraestructuras públicas, y luego del plan de recuperación lo que se habilite es la rehabilitación de vivienda. Eso, la rehabilitación energética de las viviendas, eso será fundamental. Primero, porque en el sector de la construcción es muy rápido en generar la riqueza rápidamente. Y es importante porque, además, el 90% de los productos que se usan en construcción se compran en España. No se adquieren del exterior, con lo cual creo que eso va a proporcionar una recuperación más rápida del sector de la construcción. Si hay un plan, ya se anunció que va a ir por comunidades autónomas, perfecto, será todavía mucho más ágil la gestión. Y sí estamos de acuerdo. En el entorno competitivo, lo ha pronunciado la señora Martínez, todos han hecho un poco referencia a la electricidad, que sigue siendo el gran caballo de batalla, sigue siéndolo. Un año después que comparezco, sigue siendo el mismo caballo de batalla, con algún componente negativo más. Y el componente negativo es dónde están los precios eléctricos ahora. Estamos en 70. Sabemos porque hay un mercado de CO2 que se ha disparado. Hemos visto en 12 meses cómo comprar una tonelada de CO2 que necesitamos para producir ha pasado de 22 a más de 44 euros. Y esto va en aumento. Y lo que dice el último informe de Acogen, la estimación que hacen es que de cada 25 personas que van a comprar derechos de CO2, 24 son especuladores. Cada 25 entidades que compran, 24 especuladores. Esto dice un informe. Eso quiere decir que estamos en manos de especuladores. Y esto no es un mercado puramente financiero, es un mercado físico. Yo sin el CO2 no puedo seguir produciendo. Ustedes no tienen que comprar acciones de Iberdrola para poder tener electricidad en su casa, nadie les obliga. Pero yo sí, para poder producir, necesito llegar al mercado de CO2 y comprar mis derechos de emisión. Si está lleno de especuladores, no puedo. No puedo, o puedo hacerlo y a lo mejor tengo que cerrar la planta. En algún sector, yo creo que no está invitado aquí el cemento, pero ya nos manifestado. Hay un momento que el precio del CO2 superará cualquier posibilidad de beneficio en la empresa y tendrán que cerrar. Y tenemos un riesgo. Y estamos pidiendo, lo hemos pedido al Parlamento Europeo y a la Comisión que revisen cómo funciona el mercado del CO2 porque no es normal. No es normal porque incluso países externos pueden decidir cómo acabar con la industria en Europa, porque esto se afecta, este mercado es europeo. Y la Comisión, la verdad, está todavía muy relajada con este tema. El otro es el CBAM, el famoso mecanismo de ajuste de CO2 en frontera, que estamos persiguiendo. La ETS, toda la Directiva de Comercio de Emisiones, nació con un defecto que avisamos del principio. Nosotros vamos a hacer un coste, vamos a hacer un cargo para intentar reducir emisiones, vamos a pagar por el CO2 que producimos, pero ¿qué hacemos cuando el acero viene de China, viene de Estados Unidos o viene de Australia? ¿Qué hacemos cuando los productos químicos, el cemento, el papel, todos los productos que nosotros tenemos que competir internacionalmente? ¿Cómo competimos si no tenemos una protección? Si no obligamos al resto de empresas a introducirse en nuestro mercado, al resto del mundo, a utilizar los mismos sistemas de protección, tenemos un problema. Tenemos un problema ambiental porque se generan más emisiones. La media es que emiten un 60% más las mismas producciones en Europa que en China, emiten un 60% más en China, con lo cual estamos generando un doble problema. Hay más emisiones cada vez que una planta desaparece en Europa y se monta en China. Hay más emisiones globales en el medio ambiente y además estamos perdiendo el empleo, porque se cierra la empresa aquí porque sale de China, porque la producción, la demanda sigue existiendo. Con lo cual, estamos esperando que en junio está previsto que la Comisión plantee cómo funcionará este sistema de protección. Lo queremos plantear. Veremos, es complejo, va a intervenir la OMC, vamos a ver si esto sube un impuesto, una tasa, a ver cómo va a ser regulado, pero lo necesitamos. Lo necesitamos porque si no, no podremos competir. Y más con un precio del CO2 desbocado, que sí que tenemos que pagar nosotros, que no paga el resto del mundo. El precio eléctrico, el estatuto de autointensivos, evidentemente, es un 10% de lo que esperábamos. Estamos hablando que, ya lo contó Teresa Rasero aquí en su comparecencia, estamos hablando que para los muertos intensivos solo son un ahorro de 0,5 euros. Y estamos esperando llegar a las medias alemanas de 10 euros. Pero esto es muy difícil. Esto es muy difícil porque es verdad que
Es complejo como tenemos ahora mismo la deuda pública, trasladar estos costes a los presupuestos que han estado, por poner un ejemplo, que sí lo puede hacer Alemania, que Alemania lo que hace es trasladarlo al consumidor doméstico, por cierto. En nuestro caso es complicado. Lo que pedimos ahora es que tiene que avanzar este estatuto. Vale, tenemos un estatuto, es una primera base, no existía, vamos a tomar la parte positiva, vamos a crecer a partir del estatuto que está hecho. Y ahora mismo el gran objetivo es las compensaciones realmente por los peajes, lo que tiene establecido Alemania, es el punto fundamental, el 85% de los peajes los recupera la empresa. Eso es lo que tenemos que ir acercándonos a aprobar. Y esta es la propuesta que está sobre la mesa en transición ecológica y, por supuesto, en industria. Garantizar el 25% de las compensaciones de costes indirectos de CO2. Alabo el esfuerzo de todos los que han intentado durante la tramitación de la ley de cambio climático, pero sigue poniendo podrá. Y que el Ministerio podrá realmente otorgar un 25% de los ingresos por los venta de derechos de emisión. El podrá es de 0 a 25. No pone un mínimo, ese es el máximo, pero no hay ninguna garantía. Necesitamos que eso garantice. Probablemente podemos hacerlo en otros desarrollos normativos. Y eso es lo que vamos a seguir pidiendo, que ese 25% se comprometa, como lo tiene en Alemania y como lo tienen en Francia, etcétera. Otra cosa importante es habilitar los cargos del impuesto del 15/2012, el famoso 7% de la generación. Claro, este impuesto lo pagan las eléctricas, luego te lo meten en el coste, pero tú no lo ves en la factura. En la factura te ponen el precio conjunto. A mí, si me pusieran el 7% en el cargo, que lo pasaran a mí, yo ya podría jugar un 7% y habilitar algún sistema de compensación sobre esos cargos de un impuesto, como lo tienen en Francia o en otros países europeos. Hay mucho margen para seguir haciendo cosas, tenemos un estatuto del que partir, hagámoslo, eso nos hará competitivos. En cuanto al Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, antes la noticia más importante que ha aparecido en el mundo energético desde... Aquí tenemos... compartimos que hay que eliminar ese coste hundido de los 6.700 millones de euros del sistema eléctrico. Lo compartimos, lo hemos defendido siempre. De hecho, con UNES antiguo, ahora ELEC, defendíamos que esto se absorbiera en los presupuestos generales del Estado, también en forma progresiva, en 5 años, etcétera, pero al final ha acabado que no va a acabar en los presupuestos generales del Estado, va a acabar en los consumidores. Pero los consumidores domésticos y en los industriales. Nuestro cálculo es que el impacto que tendrá para toda la industria será de 1.300 millones de euros, sin considerar todavía las compensaciones de las que hablaré un segundo después. Son 1.300 millones de euros. En el caso del sector químico, nuestra estimación del mínimo impacto son 50 millones del máximo de 215 millones de euros, dependiendo de las compensaciones cómo funcionen, los que están establecidos. Y lo que pedimos realmente es que no haya compensaciones, que se establezca, hay una parte que va a ser por exención, hay secciones, gente que no va a tener que pagar, consumidores que no van a tener que pagarlo, como son los que utilizan una energía en materia prima o los determinadas intensidades o otros usos. Pero el sistema de compensaciones nos asusta. Nos asusta primero por aparecer de nuevo como una industria subvencionada. Es un cargo que ponemos que luego nos recuperamos una parte y nos vale más subvenciones. Y sabemos la opinión pública cómo reacciona rápidamente una industria subvencionada. Y esa apariencia de industria subvencionada no nos apetece nada, a ninguno. Ni creo que sea bueno para España. Luego, esas compensaciones, es verdad que el fondo se autofinancia y podremos tener las compensaciones porque el fondo recauda más de lo que necesita para pagar esas compensaciones. No depende del presupuesto general del Estado. Pero sí dependemos de Europa. Y estamos hartos de ver cómo Europa, en cuanto sobre todo España, con Alemania lo hace mucho menos. Con España, cada vez que tiene un sistema de compensación, etcétera, vigilancia, la Comisión Europea, expediente y a ver qué pasa. Igual no nos eliminan y entonces esos 1.300 millones de euros que calculamos nos caen enteros. Nos quedan enteros como coste. Y eso es para todo el sector conjunto de la industria. Y las compensaciones tienen otro problema que ya lo estamos viviendo con la OMC. Tiene un problema cuando estamos compitiendo internacionalmente, porque es una ayuda de Estado. Es una ayuda de Estado y eso es un problema. Tenemos cómo lo gestionamos, porque los países ya están reclamando a la OMC aplicar medidas de defensa comercial contra ayudas de Estado. El sistema de compensación es el que pedimos que eliminen, que sea vía exenciones. Y luego, además, las compensaciones sobre el consumo de gas. No existe todavía la figura del gas extensivo. Hay que redactar un reglamento paralelo a la tramitación que se haga del Fondo Nacional. Y, por otra parte, tampoco sirve el actual sistema de electrointensivos, porque no todas las empresas electrointensivas han accedido a ser consumidor electrointensivo por las causas que hayan decidido, pero sí querrán estar en las compensaciones del fondo. Lo que pedimos es que siga valorándose tramitarlo a los presupuestos generales del Estado. Es una política de Estado de un coste hundido que no va a aportar absolutamente nada. Y si lo hacemos de la otra forma, vamos a perjudicar a la industria, tanto a la que consume electricidad, porque está establecido la imposición que te van a hacer, el cargo que te van a hacer, no va directo al consumidor, va al operador, con lo cual no vas a aplicar la metodología Ramsey
y la división de estos costes no va a ser por grupos de presión en el caso del gas o por niveles de tensión en el caso de la electricidad, sino por volumen de consumo puro, con lo cual va a perjudicar a la industria intensiva en consumo de energía y va a perjudicar sobre todo a la industria de gas, que ahora mismo no tenía este coste. Se puede ir concluyendo eso. Pues, a los 15 minutos. Tranquila. De acuerdo. Solamente entonces, sobre el tema de las inversiones y las redes cerradas. Las redes cerradas, después de mi última comparecencia, y luego la comparecencia de la ministra en el Senado anunciando que estarían legisladas o reguladas en noviembre, ya por lo menos sabemos que existe un borrador y creemos que ya está al borde de publicarse, con lo cual nos da una tranquilidad. No conocemos el texto exacto, sí hemos tenido reuniones con el Ministerio, de la Secretaría de Estado, la propia ministra, y con los técnicos del Ministerio. Parece que va a regularse y tiene una buena orientación. Y esto, sobre todo, es fundamental para las inversiones en nuestro sector y en otros sectores industriales. Y las inversiones, solo recordarles que en la industria química se invierten cada año en Europa 250.000 millones de euros. 200.000 en química, 50.000 millones en farmacia. 200.000 millones en química, 50.000 millones. De esto adaptamos en España o podemos acoger aproximadamente entre el 9 y el 10% cada año. Muchas son ampliaciones, todas inversiones nuevas, etcétera. Pero queremos duplicar esta cifra. Y las redes cerradas es lo que nos lo puede permitir. Hay muchísimos proyectos y, por ejemplo, para nosotros todo es fondo de recuperación y cómo finalmente se ejecute. Ahora tenemos todos un puzzle bastante grande en la cabeza. Necesitamos saber realmente cómo van a ser estas convocatorias y cómo podemos abordar para tener realmente la garantía de que vamos a poder ser capaces de duplicar la inversión en el caso del sector químico, yo diría en todo el sector industrial en España. Muchas gracias.